Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí para, bueno, pues hablar acerca del mundo romano. Hoy vamos a volver a tratar, pues esto que últimamente, desde luego, es un tema, bueno, pues recurrente en el canal. Hemos hablado con muchos autores acerca de, pues por ejemplo, la caída del Imperio Romano, el paso de la República al Imperio. Y bueno, pues hoy tengo la suerte de poder entrevistar a Francisco Romeo Marugán, investigador, arqueólogo con numerosas excavaciones aquí lo que es España, la península ibérica. Y bueno, pues que ha escrito un libro acerca de la guerra de Sertorio, ¿no? El Hispania y el ocaso de la República de Roma, pues en la península ibérica. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué La, tal? la verdad que tenía bastantes ganas de entrevistarte porque, bueno, pues tenía ganas de hablar desde este tema, porque de lo que es la dictadura de Sila y el personaje de Sertorio, pues desde luego no se ha hablado tanto. Sí que conozco algunos podcasts que, bueno, pues han podido tratar este tema, pero bueno, nosotros aquí en el podcast, en Foro de la Historia, no lo hemos hecho, pero desde luego creemos que es antesala, ¿no? Esa dictadura que es la antesala a la de César, que será, bueno, pues también el final del ocaso, ¿no? Como lo llamas tú en el libro, de la República Romana. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo llegaste a este tema? Porque, claro, los temas que estrella quizá de Roma, ¿no? Serían, pues eso, el final de la República con esa zona, ese tiempo de César, el final del Imperio, o mismamente la creación de la República, ¿no? ¿Cómo llegas a Sertorio y a esa rebelión, digamos, contra la República de Sila? Bueno, pues como casi todo en la vida, los sucesos te llevan y te traen y acabas desembocando en investigar aspectos que de estudiante ni siquiera se te pasaban por la cabeza. Realmente yo he acabado metiéndole caña a la figura de Sertorio, pues sobre todo por un proyecto de investigación que llevo a cabo en el Cabezo de Alcalá de Azaila, nada más y nada menos, un yacimiento decano de la arqueología española, que fue donde Cabré empezó a sistematizar la cerámica ibérica y hace años hice un trabajo, un artículo sobre el asedio que sufrió la ciudad y estudiando los materiales y viendo cómo fue ese asedio, empecé a intuir que podía situarse en el contexto de esta guerra de Sertorio, de esta guerra entre el 82 y el 72 antes de Cristo. Y bueno, pues llevamos de un tiempo a esta parte, pues hemos utilizado pues desde vuelo con drones, georradar, magnético, etcétera, y hemos podido detectar un cerco de asedio a la ciudad con un campamento de asalto, una rampa de asalto y efectivamente se encuadra todo en el contexto de la guerra de Sertorio. Se produce en época de Sertorio y una cosa ha llevado a otra y realmente es una figura fascinante. En un libro que consideraríamos, digamos, apto para todos los públicos, tanto por extensión como por, bueno, por la fluidez, ¿no? En lo que vienen siendo las expresiones y, bueno, es un libro creo que muy divulgativo, pues has intentado hablar acerca de esta guerra que asoló la península ibérica durante estos 10 años. ¿Cómo se origina, digamos, ese conflicto entre Sertorio y Sila? Bueno, pues empezando por lo primero que has comentado, yo he querido escribir un libro para el lector, no un libro para mis oídos ni para el resto de compañeros, bueno, pues para eso ya tenemos nuestros canales científicos, nuestras revistas científicas y ahí es donde entramos a debatir. No, he escrito un libro en un tono muy, muy ligero, muy coloquial y muy lineal, se puede seguir casi como una novelita, ¿no? Y esta guerra es pues el desenlace final de un proceso de descomposición del Estado romano, de la República Romana, que comienza pues prácticamente
que tras la Segunda Guerra Púnica, muy tímidamente al principio, pero después ya se va polarizando la sociedad y esta polarización social en la República Romana pues llega a un momento clave que son los hermanos Graco, con las reformas y las combates y sobre todo la polaridad tremenda que se instituye en Roma ya de forma definitiva entre populares por un lado y optimates por otro. Esta polaridad que arranca pues, aproximadamente del 140, 130 antes de Cristo, tiene pues un devenir, un largo devenir. Los hermanos Graco acaban fatal, uno en el Tíber y el otro lo suicida un esclavo suyo. Esto lo cuento en el libro de manera un poco sintética porque realmente da para 20 novelas ese episodio. Se suceden las guerras sociales, que es la guerra de Roma contra los aliados itálicos, y después una guerra civil en la cual ya Sila emerge como figura preponderante y es donde se enmarca esta guerra de Sertorio. Realmente no es sino el epílogo, la parte final de esta guerra civil entre populares y optimates que, instalado Sila ya en Roma, bueno, pues se desplazan, digamos, de alguna manera, los populares a un reducto como era Hispania para intentar resistir y ver si podían recuperar las riendas del Estado. Desde luego en este libro, bueno, pues nos hablas de personajes como Pompeyo, por ejemplo, o Ujú. mismamente Sila, que son personajes, pues bueno, principales, ¿no? En este siglo primero antes de Cristo. Sí. Digamos, la república, o sea, lo que es la república de Sila, la dictadura digamos, bueno, pues comienza a instaurar este personaje, que luego es cierto que al final no, digamos que no llega a concluir ese proceso que luego sí llevará a cabo Julio César, ¿no? Digamos que es como que Sila se queda más o menos a medias y es César quien retoma ese proyecto para llevar esa dictadura a su plenitud, ¿no? Quizá así lo califican algunos autores. ¿Cómo, digamos, se desarrollan dentro has comentado la guerra civil, cómo se desarrollan estas campañas en torno a Hispania? ¿Es toda Hispania, digamos, sertoriana o hay también apoyo a Sila y a los suyos? Para nada, no hay, como todo en la vida, no hay blancos y negros, son todo escalas de grises y la península ibérica para nada es sertoriana. De hecho, si algo era sobre todo, era más optimate. Pero en la península ibérica se da una situación clara. Si en Italia había una polaridad política o de facciones entre populares y optimates, en la península ibérica los optimates controlaban los recursos, pero los canales comerciales estaban controlados sobre todo por populares y por una figura emergente en este momento en la península itálica y en Roma, que son los homines novi, es decir, estos hombres nuevos que no proceden de Roma, de la vieja Roma, de las familias aristocráticas, sino que es gente que se ha hecho a sí misma incluso en ciudades aliadas, y que comienzan a controlar todo el mercado. Entonces los circuitos comerciales sí que eran populares. Sertorio llega el año 82 todas las legiones que puede formar y intenta, bueno, pues hacer un bastión en la península ibérica. No lo consigue porque cuando Sila toma el control de Roma, manda a un amigo suyo, Cayo Anio Lusco, para que directamente lo ajusticiase o lo detuviese. Y empieza una epopeya interesante, interesante porque Sertorio se tiene que escapar de Hispania el año 82, se pasa un año por el norte de África fortaleciéndose y luego ya vuelve y comienza a plantear una serie de combates con una estrategia y un fin claro que era volver a la península itálica en todo momento.
digamos, como la península ibérica como eje, ¿no? Y paso intermedio hacia la península itálica, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Mira, esto es interesante porque, claro, nosotros somos deudores de los escritos de los historiadores antiguos y en el libro hablo de una figura, de un historiador absolutamente imprescindible que es Adolf Schulten. Schulten escribe a principios de siglo, pero claro, Schulten lo que hace es crear bueno, pues las obras que se hacían en ese momento de entreguerras y lo que hace es crear un arquetipo romántico de Sertorio. Sertorio encarna, bueno, lo que los romanos llamaban el mos maiorum, es decir, las virtudes de los antiguos, de la república más antigua, la dignitas, la honradez, etcétera, etcétera. Además de un hombre que se había hecho a sí mismo, que era un homine novi, ¿eh? Y bueno, pues como te decía, la realidad no es tanto así. Era una persona, era un militar brillante, realmente brillante, ¿eh? Pero se ha tendido a idealizar mucho su figura. Y en ningún momento, como defendió Sulten, Sertorio quiso independizarse en la península ibérica, para nada. Sertorio lo que quería era reforzarse en la península ibérica y volver a Italia para plantarle cara a Sila y volver a controlar la República Romana. Digamos, bueno, finalmente triunfa Sila y Sertorio es derrotado. Eh, ¿Qué supuso esta derrota de Sertorio? ¿Fue digamos, el comienzo ya de esa expansión de la influencia de Sila en esos territorios? ¿Fue, digamos, otro paso más allá hacia esa dictadura, eh, bueno, pues digamos, casi como la que querría César en su momento? Fue, fue un momento interesante. En primer lugar, lo que propició la derrota de Sertorio fue el, el fortalecimiento total y absoluto de la figura de Pompeyo. Pompeyo, Neo Pompeyo, hijo de Pompeyo Estrabón, cuando llega a la península ibérica, recién le habían dado el título de Magno, pero digamos que tampoco era el Pompeyo que todos conocemos de las guerras posteriores. Era un buen general, pero entre los veteranos todavía se seguía hablando de ese muchacho que bebía un poco de la sombra de su padre, que fue un gran general, con sus sombras, pero Pompeyo Estrabo fue un gran general también. Bueno, Pompeyo, de hecho, con la primera vez que se enfrenta a Sertorio, Sertorio le da un revolcón en toda regla y casi muere Pompeyo. Pero bueno, la derrota final de Sertorio lo que hace es reforzar el papel, o sea, el peso específico de Pompeyo. De hecho, Pompeyo, Sertorio muere el 72 y Pompeyo no va a Roma a recibir su triunfo hasta el finales del 71-70. Se queda un año en la península ibérica fortaleciendo sobre todo las redes comerciales y su red, lo que se llama términos técnicos, la red clientelar, ¿no? Esas clientelas romanas de apoyos, de gente que le debe favores y Pompeyo controla todo el territorio, organiza todo el territorio y toma un peso específico tremendo, primero económico, que era lo más importante, y segundo militar y político. Claro, aquí es un poco cuando hablas del ocaso de la República de Roma en la península ibérica, bueno, y en general, hablas de la sustitución, digamos, de las instituciones romanas por esos personalismos, ¿no? En este caso el de Pompeyo, en Italia Sila Sí, y otros tantos a lo largo y ancho de lo que, bueno, pues de estos territorios romanos que además estaban en este momento en total expansión, ¿no? Tanto en, bueno, en sí, el occidente ya no tanto, pero sí en el este, ¿no? Con esa conquista de Grecia bueno, y en el mm. caso de las Galias en la zona occidental. Sí, sí, sí. Es una apoteosis de los personalismos que en momentos anteriores
no existía y se procuraba evitar. El famoso recuerda que solo es un hombre, que le iban diciendo, todos sabemos que le decía un esclavo a Julio César. Siempre se procuraba evitar esa figura porque si algo detestaban los romanos era la figura de los reyes, ¿no? La figura de la monarquía, recordando pues a la monarquía etrusca que vencieron en su momento. Pero a partir de los hermanos Graco, esta polaridad tremenda y esta fractura social que hay en Roma desemboca precisamente en estos personalismos que van adquiriendo poco a poco más importancia. No hay que olvidar que antes de la dictadura de Sila, hablando de dictadura en términos romanos, es decir, que fue dictator y con un control del Estado, hubo otra que fue mucho más dura, que fue la de Cina, que era popular, que fueron 3 años de hecho, en términos, los historiadores hablan de la dictadura de Cina directamente. Sila viene a ocupar de alguna manera ese hueco dejado por Cina. Estoy simplificando para que los oyentes entiendan un poco la dinámica, porque realmente es complejo. Imaginemos la movida política que tenemos hoy, ahora mismo, pues vista dentro de 2000 años. Es muy difícil saber con exactitud qué relaciones existen entre cada una de estas figuras y cuál es su papel. Y realmente la política romana de estos momentos era un lío monumental. O sea, era un sálvese quien pueda, sobre todo en estos momentos bélicos, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Y incluso por eso en el libro he hecho unos apéndices que eran las chuletas que yo me tuve que hacer para decir, a ver, este fulano quién era. Porque como dice mi mujer, todos los romanos casi se llaman igual, ¿no? Quinto, Cayo. Entonces llega un momento que tienes que tener tus chuletas porque la situación política era realmente convulsa y, claro, apasionante. Y sobre todo teniendo en cuenta las facciones y lo que es el número de integrantes de la misma, dado que era un Mm. territorio bastante grande, muchas de ellas seguramente no se tenga ni siquiera demasiada información. Pero bueno, ahí habrá cientos y cientos de nombres que fueron fundamentales para el auge de estos personalismos y la caída de la República o el comienzo de ese Sí, 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 sí. desmembramiento. Y sobre todo la violencia social que se instauró. En el libro lo cuento, en época de los Gracos, bueno, pues se formaban bandas armadas que iban por la ciudad eterna, por Roma, armados, que si te pillaban te mataban y te tiraban al río y aquí paz y allá gloria. Es decir, y se habla de conflictos, o sea, de enfrentamientos entre facciones que te dejan 3000 muertos en el foro. Y es un día tras otro. Es decir, hubo una situación de violencia tremenda bueno, pues solo se pudo de alguna manera contener con este auge de estos personalismos populistas, y estoy empleando términos actuales para que los oyentes establezcan todas las simetrías que quieran establecer, ¿verdad? Pero se establecen estas figuras preponderantes que son las que acaban controlando un poco los movimientos tectónicos sociales, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante. Digamos un poco hablando y hilándolo, has dicho antes que utilizas un término presentista como para hablar digamos, de algo bueno, que no es el populismo Sí. en sí. Eh, ¿Qué conexiones le buscas tú con la actualidad en el mundo en el que vivimos hoy? Porque al final es un mundo multipolar, es un mundo complejo también, donde hay múltiples actores. No sé si has intentado de alguna manera, eh, digamos, Pues establecer algún tipo de sí. relación con ello. Lo he intentado evitar en todo momento, por un motivo. Yo siempre he estado muy en contra de ver el pasado con los ojos del presente, porque son estructuras no solo sociales, sino mentales totalmente diferentes. Y esto ha sido un debe que tenemos o que hemos tenido los historiadores, es decir, el intentar explicar el pasado con los ojos del presente y así
no se entiende nada. Un ejemplo, por ejemplo, en el libro que he hecho lo tenemos en los mapas. Claro, yo recordaba en mi época de estudiante estar leyendo las movidas de Sertorio que iba para arriba o para abajo, como dirían los Monty Python, como el Imperio Asirio, siempre de arriba abajo, ¿no? Y no entendía nada. Pero cuando cambié el mapa, o sea, lo que es la forma de la península ibérica que todos conocemos, por la concepción que tendrían los romanos de la forma de la península ibérica, y empecé a situar ciudades y empecé a situar todas esas líneas de penetración y líneas de avance de los ejércitos, pues la verdad que se entendió mucho mejor. Esto venía hablando de que no me gusta, realmente he intentado evitar hacer estos paralelismos con el presente, aunque creo que son inevitables, pero eso se lo dejo al lector, se lo quiero dejar al lector. De hecho, ya te digo, yo te lo pregunto porque, entre otras cosas, bueno, yo ahora estoy estudiando un máster de profesorado y con la cuestión de la nueva LOMLOE, sí que es verdad que se habla de ese establecimiento, ¿no? De conexiones entre el pasado y el presente y que aunque digamos que en la propia ley se habla acerca de evitar esos presentismos, muchas veces acabamos cayendo en ellos para intentar, digamos, de alguna manera estandarizar esa enseñanza de la historia. Y aunque Mm. este es un libro divulgativo y me pareció una muy buena, digamos, bueno, pues intentar conectarlo de alguna manera. Para preguntarte sobre todo porque hay veces que hay autores, y no es el caso de, sobre todo de los libros de Almuzara, yo no lo he apreciado nunca, pero es el caso de algunos autores que intentan, digamos, de alguna manera hilarlo y como tú, Francisco, creo que es un error. Sí, sí, es que yo creo que eso no lleva a ningún lado positivo porque no puedes analizar ni entender el pasado con las estructuras mentales que tenemos ahora. Eh, tenían, mira, yo siempre digo, por ejemplo, que los romanos aunaban, por un lado, un eclecticismo tremendo, es decir, los tíos, uno de sus grandes éxitos fue saber adquirir lo mejor de las zonas que iban controlando. El armamento, los panteones, las estructuras sociales, etcétera, etcétera. Pero a la vez eran súper supersticiosos, muy supersticiosos, y tenían estructuras mentales bastante anacrónicas, incluso en aquellos momentos. Es muy interesante, pero paralelismos, por supuesto. Mira, una de las cosas sobre la figura de Sertorio que apenas se ha comentado es que realmente su primer empleo militar fue el de espía. Entonces, claro, no aparece ese empleo, no está definido como tal en el ejército romano, pero tú te lees lo que le manda Cayo Mario a hacer, que era infiltrarse, disfrazarse, hablar como los galos, recabar información y, y volver y contarla para utilizarla. Bueno, pues esto es un espía. Ah, entonces y ahora, ¿no? Y de esto hay varios ejemplos, sí. Ya por último, y ahondando un poco en tu campo de investigación y de trabajo, ¿qué nos queda acerca, porque bueno, nos has hablado al principio del programa, acerca de los yacimientos arqueológicos y, bueno, un poco de las técnicas que habéis utilizado para entender, bueno, pues cómo fue esta guerra de Sertorio en la península ibérica? ¿Qué restos arqueológicos quedan y sobre todo cómo los habéis estudiado sistemáticamente? Pues quedan muchos y queda mucho por trabajar y mucho por hacer. Esta guerra es sustancialmente distinta, fue sustancialmente distinta a otros conflictos bélicos como las guerras civiles de César que veremos después. Las guerras civiles de César, por ejemplo, fueron guerras de movimientos de grandes ejércitos, aquí quedamos, aquí nos damos de palos y a ver qué pasa. La guerra de Sertorio fue una guerra de desgaste. Entonces, como decían los abuelos, nuestros abuelos, por donde pasó la guerra, se destruyó todo. Y de hecho, tanto es así que a finales del siglo XX nosotros mismos decíamos, no puede ser que el yacimiento que excavemos tenga un nivel de destrucción y que sea desertorio, tiene que ser de otras cronologías. Y empezamos a pensar que sí podían ser de las guerras civiles, precisamente, o si podían ser anteriores, de las guerras de los celtíberos contra los cimbrios. No, son desertorio. Y es terrible, o sea, las escenas que se encuentran al excavar, como las de Valencia,
con desmembramientos, como las que están saliendo ahora mismo en Navarra, son escenas muy duras, fue una guerra terrible, fue una guerra realmente terrible. Y nos queda mucho, mucho por hacer y por trabajar, sobre todo para los últimos años de la guerra, que tenemos menos datos. Se han perdido muchos libros de los clásicos. En el libro digo que ojalá yo rezo todo, no es que rece mucho, ¿verdad? Pero desearía fervientemente que en la Villa de los Papiros de Herculano, pues de repente aparezcan los libros perdidos de Tito Livio que tanto necesitamos, que nos hablan precisamente de este periodo entre el 76 y el 72 antes de Cristo, en los cuales tenemos poca información. Queda mucho por hacer, mucho por hacer. Pues nada, yo agradecerte que hayas estado aquí, la verdad me parece un libro muy interesante y sobre todo creo que rescatas un periodo que digamos es más oculto dentro de lo que son los movimientos dictatoriales en la República Romana. Creo que Sila es un personaje realmente interesante y creo que Sertorio, por digamos ser su antagonista, ¿no? También y merece la pena tanto leerlo como estudiarlo. Me gustaría recomendar el libro, que lo teníamos por aquí, porque la verdad que no lo... No, bueno, para que lo vea en YouTube, pues nada, lo tenemos por aquí. Y nada, darte las gracias por haber estado con nosotros. La verdad que, ya digo, lo recomendamos, lo dejaremos en la descripción para quien quiera adquirirlo. Y ya sabe, tanto en Spotify como en el resto de redes sociales. Y nada, muy agradecido, Francisco. No, al revés, os agradezco yo a vosotros la oportunidad de dar la brasa con este tema que a mí me encanta. ¿Te has planteado digamos, seguir escribiendo sobre, digamos, ya no este tema, ¿no? Porque, bueno, pues que lo acabas de tratar y está bien fresco, como quien dice, pero bueno, sí sobre la época. Sí, de hecho ya estoy haciendo otro. Lo que pasa que no me va a hacer spoiler, pero vamos, está bastante hilado con este. Bueno, pues Y eso, con la península ibérica también. eso está muy bien y además también poner sobre la mesa, ¿no? Que la península ibérica fue uno de los territorios principales de Roma. Es el primer sitio donde desembarcan, ¿no? Prácticamente, tras Sí, en ese proyecto expansivo de las guerras mm. púnicas, y que es quizá la provincia fundamental, ¿no? Para el eje vertebrador del imperio. Y donde de alguna manera se pone a prueba de verdad al ejército de Roma el siglo segundo antes de Cristo. En eso ando ahora mismo. Pues nada, Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te pasaremos el link cuando lo tengamos. Y Muy bien, nada, esta es tu casa. Como siempre digo a todo el mundo, es vuestra casa. Y nos vemos el siguiente domingo. Chao. venga, venga, gracias. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.